la mañana de Radio Latina, El Pulso del Campo. Alejandro Socas es coordinador regional de CREA Litoral Norte. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Eduardo Serenellini, mucho gusto. Mucho gusto, Eduardo, buen día. Placer saludarte a vos y a tu audiencia. Gracias, Alejandro. ¿Dónde estás ubicado físicamente ahora? En este momento estoy en la ciudad de La Carlota, en el sur de Córdoba. Ah, muy bien, muy bien. Zona lechera, ¿no? La cuenca lechera, Córdoba, Santa Fe, toda esa zona. Sí, acá en esta zona, por supuesto, existe actividad lechera y también bastante agricultura. Es una zona que ha evolucionado mucho. No es mi zona laboral, pero estoy de viaje por acá. ¿Y tu zona ahí en el litoral, en qué zona tenés arroz, etcétera? ¿Cuál es? El arroz es un cultivo regional que tiene mucha importancia en todo el nordeste, fundamentalmente en Corrientes y Entre Ríos, que son las dos provincias más importantes en la producción de ese cereal. Sí. ¿Y cómo se produce? Contanos un poquito aquellos que lo único que sabemos del arroz y cuando lo tenemos en el plato. 20 minutos de cocción. Sí, y nada más, contanos. Bueno, el arroz es un cultivo muy particular porque es un cultivo de verano, considerado extensivo, pero al mismo tiempo es un cultivo que tiene una atención sobre cada metro cuadrado que es muy notable. Es un cultivo que se riega por inundación durante 100 días de ese cultivo, lo cual obliga a un montón de trabajos de nivelación, de mucha exactitud. A ver, ¿riego por inundación qué significa? Se lo inunda, se echa un gran caudal de agua sobre el terreno y permanece inundado con una capa de alrededor de 10 a 15 centímetros de profundidad durante todo el ciclo de esos 100 días. O sea, está bajo el agua. Bajo el agua. Una vez que nace y tiene más o menos unos 10 centímetros de altura, se le empieza a echar el agua y así permanece 100 días inundado, exactamente. Bueno, ¿y a partir de allí, de esos 100 días? De esos 100 días después inicia su proceso de madurez y generalmente para el mediados de febrero se lo está cosechando con máquinas especiales porque son máquinas de doble tracción. Imagínate que eso se produce en condiciones de mucho barro. Claro. Y bueno, ahí se lo termina de cosechar. En este momento se está próximo a terminar la campaña de cosecha ya de este año. Y tenés distintos tipos, ¿no? El arroz largo, arroz corto, el grano largo, perdón, grano corto, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Principalmente el largo fino es el más común y hay otras variedades largo ancho que también tienen por ahí un poco menos volumen, pero son muy importantes. Exacto. El mundo, a ver, claro, el consumo de arroz, Chile tiene su consumo, Brasil tiene su consumo, que hasta le ponen pasas de uva, tiene una forma de consumirlo distinto al nuestro, ¿no? Lo tienen como el pan para nosotros, ellos tienen el arroz. Correcto, Brasil consume alrededor de 35 kilos por habitante por año, nosotros consumimos alrededor de 10, siendo que en Oriente, que es donde se produce y consume la mayoría del arroz del mundo, una persona puede consumir alrededor de 100 kilos de arroz en el año. O sea que nosotros tenemos un consumo en la Argentina muy bajo en términos relativos, ¿no? ¿Y es cultural o tiene mala prensa? Porque viste el tema del pan, hablo con los panaderos, dicen, no, es mala prensa, los médicos dicen que no coman pan y es peor una galletita que el pan. Bueno, tienen sus razones. En el caso del arroz, ¿por qué no consumimos más? No, claramente es un fenómeno cultural, es un grano de un gran valor nutritivo y calidad, y simplemente a lo mejor falta un poco de costumbre de incorporarlo en los hábitos nacionales, pero eso va creciendo, el arroz de a poco va incorporándose en mayor proporción en la nutrición, y hay un incremento en el consumo. ¿Y hoy es negocio en Argentina para el productor de arroz? El arroz es un cultivo de importancia regional impresionante porque tiene mucha mano de obra y mucho servicio en las regiones donde se produce. Está pasando un bastante mal momento luego de una campaña anterior muy mala en la parte comercial que hace que alrededor del 40% del arroz de la campaña anterior todavía está sin venderse. ¿De la campaña anterior? De la anterior, y ahora está entrando la nueva, encontrándose con ese saldo de la campaña vieja, que hace que los precios no puedan recuperarse, los costos han subido enormemente, muchos de ellos dolarizados, y el productor está enfrentando una situación bastante complicada en este momento. ¿Y se puede guardar? ¿Se puede, como tenés en silo bolsa la soja o el trigo, podés hacerlo con el arroz?
Se puede. La conservación en silos bolsa en el arroz es más compleja, se hace por periodos más cortos. Es posible, pero las pérdidas de calidad pueden aparecer y entonces generalmente cuando se lo conserva es en silos de otro tipo, en silos de chapa o de material que le den otras condiciones. Pero que se no puede, están... o sea, se puede acopiar arroz. Así es, se puede, sí. De hecho hay en este momento muchísimo arroz acopiado, como te decía, del año anterior todavía. Sí, por eso me llama la atención eso, no lo sabía. ¿Y la exportación argentina hacia qué lugar del mundo? Hablando Argentina, de arroz. Del arroz que produce, exporta alrededor del 65% y principalmente lo exporta a Brasil. Tiene otros mercados importantes, pero el principal comprador es Brasil. Y las causas justamente de esa falta de salida de la campaña anterior tienen que ver con la mucho situación con de Brasil la situación de Brasil, exactamente. Claro. Bueno, la gente que productores de pasa de uva me decían lo mismo. Tuvieron que buscar en el mercado interno algún canal porque Brasil les bajó todos los pedidos prácticamente. Así es. Por supuesto se están explorando todas las posibilidades comerciales que se pueden, pero claramente el peso de Brasil es muy grande en este negocio. ¿Y se trabaja a fazón con el arroz? Digo, uno que tiene un campo chiquito, tiene una producción pequeña y le vende a un productor mayor, ¿eso se hace? Sí, por supuesto que sí. Hay productores pequeños, medianos y grandes. Este es un cultivo de mucha inversión, de mucha tecnología, y la realidad es que el productor pequeño a veces tiende a perder lugares en el negocio y tienden a predominar empresas medianas o incluso grandes. Pero claramente hay compradores que lo acopian y lo procesan y después lo venden. Contame, Alejandro, ¿cómo detecta la señora que nos escucha el buen arroz? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, me metes en un terreno culinario que no es el mío, pero claramente hay muy buenas marcas. Confiar en las marcas, entonces. Confiar en las marcas, exactamente. ¿Y tu trabajo dentro de esta actividad? ¿Dónde es? ¿En el campo? ¿En la ingeniería? ¿Dónde? Yo soy asesor de varios grupos CREA que están en la región nordeste de la Argentina. En particular soy asesor de uno de ellos, que es productor de ganadería y de arroz, y me toca coordinar el funcionamiento de varios grupos que tienen el arroz como actividad principal o secundaria. ¿Y ves nuevas generaciones en esta actividad? ¿En el arroz? Sí. El arroz es un cultivo que tiene mucha incorporación tecnológica, incluso de última generación, hasta con posicionamiento satelital, nivelaciones muy detalladas, y eso implica la incorporación de gente joven también para trabajar en esa tecnología que hoy permite a muchas empresas disminuir costos, ser más sostenibles en su actividad, y bueno, claramente eso demanda conocimientos y gente dispuesta a incorporar nueva tecnología. O sea que están en la cosecha. ¿Y cuándo vuelven a sembrar? El arroz se va a sembrar en septiembre aproximadamente. Por supuesto, al día siguiente de la cosecha ya se empieza la preparación de los lotes para el año que viene. Este es un proceso que dura todo un año y el trabajo no termina. ¿Cómo descansan esos lotes que están bajo el agua siempre? Sí, ahí te voy a comentar algo que es muy interesante. La Argentina es pionera, y yo diría que es el desarrollador de una tecnología que no existía en el mundo, que se llama siembra directa y cosecha en seco. Se inunda el cultivo, pero se le retira el agua antes que lo convencional, y cuando entran las cosechadoras entran casi sin barro si el clima lo permite. Eso hace que esos lotes al año siguiente se puedan volver a sembrar sin laboreo. Esto reduce costos, facilita los procesos, y es una tecnología que se ha desarrollado en los grupos CREA, principalmente en Corrientes, y es una tecnología de innovación a nivel mundial. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Y siempre con máquina. O sea, tenés poco capital humano en esto, en esta cosecha y siembra. Siempre con máquina, pero el capital humano que requiere el arroz es enorme. ¿Sí? Vos calculá que el arroz se riega con una atención manual de gente sumamente capacitada, que recorre los lotes metro a metro, controlando el nivel del agua, controlando que las taipas, que son unos bordos que van limitando el desplazamiento del agua, conserven el nivel que tienen que conservar para que el riego sea parejo. ¿Y esas imágenes de los chinos que están dentro del agua, no sé si están haciendo qué, o cosechando, qué es eso? ¿Se cosechaba a mano? ¿Cómo? Probablemente te referís a las imágenes donde se los ve plantando arroz ya pregerminado, o sea, un arroz que ya nació en un ámbito distinto que el campo y se lo planta a mano. Pero dentro del agua.
Dentro del agua, exacto, con el lote ya inundado. Sí, Eso acá sí, no sí. se hace así, se siembra semilla no germinada, sino semilla convencional, Ajá. y una vez que nace, y ya está con unas 3 o 4 hojas, recién ahí se lo inunda. Pero mira qué interesante. Bueno, Alejandro, te mando un fuerte abrazo y siempre es bueno conocer estos temas que yo lo desconocía totalmente, ¿eh? Viste, yo imaginaba al chino ahí dentro del agua cosechando y es todo lo contrario. Mira vos, Así en es. Argentina con nueva tecnología. Te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre a ustedes. Gracias a vos, Eduardo. Gracias. Alejandro Socas, coordinador regional de CREA Litoral Norte. El tema de hoy, el arroz.